Un estudio dice que los vikingos descubrieron primero América en el 1021, es decir, casi 500 años antes de Colón, Andrés Oppenheimer. Hola, Fernanda. Efectivamente, es la primera evidencia científica que hay que los vikingos llegaron a las Américas casi 500 años. Específicamente en el año 1021 ya estaban acá. Yo cuando leí esa noticia no podía creerlo. La noticia salió primero en la prestigiosa revista Nature, después, hace pocos días, en la primera plana del New York Times y de todos los diarios del mundo, porque esto plantea todo tipo de preguntas, Fernanda. O sea, Claro. tenemos que olvidarnos todo lo que aprendimos en la escuela, que Colón descubrió América en el 1492, que vino en las tres carabelas, que los hermanos Pinzón, que todo eso. O sea, tenemos que tirar a la basura todo eso. Y la gran pregunta es, ¿qué implicancia tiene esto para la historia? ¿Qué cambia? ¿Cómo cambia la historia de esto? Fíjate que esta mañana entrevisté al jefe de del equipo de arqueólogos que hizo este hallazgo, el doctor Michael Dee, de la Universidad de Groningen, o Groninga en español, de los Países Bajos. Voy a pasar la entrevista entera con él en mi programa de CNN el próximo domingo de la noche, pero te adelanto algunas cosas que me contó que son fascinantes. El equipo de él determinó científicamente que los vikingos ya estaban en las Américas en 1921, en base a pruebas de carbono que hicieron en las maderas usadas para construir un asentamiento vikingo. Te cuento que este asentamiento no es nuevo, ya se conocía. Una pareja, un matrimonio de arqueólogos escandinavos ya lo había descubierto en los años 60, 8 casas construidas al estilo escandinavo en la isla de Terranova, en el noreste de Canadá. Eso no es nuevo. Se sabía que estaban los vikingos ahí, pero no se sabía desde cuándo. Y lo que hizo el doctor Dee y su equipo de arqueólogos es, en base a el estudio de la madera que se usó para hacer esas casas, determinar en qué año fueron hechas. Y descubrieron dos cosas fascinantes. La primera, la madera para construir esas casas había sido cortada con hachas de metal. Cuando los nativos de Canadá en ese entonces solo tenían hachas de piedra. Y segundo, y más importante, que la madera fue cortada exactamente en el año 1021. ¿Y cómo saben eso? Le pregunté. Bueno, me dijo, muy fácil, bueno, muy fácil ahora, pero el hallazgo que hicieron es que en el año 993 hubo una tormenta solar en la Tierra que marcó todos los árboles del mundo. Y entonces, en base a eso y en base a los anillos de los árboles, que como tú sabes, todos los años se forman nuevamente, o se forman más, este equipo de científicos logró determinar que estas casas, esta madera para construir estas casas, había sido cortada unos 28 años exactos después de esa tormenta solar, o sea, en el año 1021. Entonces le pregunté al doctor D, oiga, bueno, pero ¿por qué? ¿A qué fueron los vikingos a América? Porque según las series que vemos en Netflix y en el cine, eran piratas, o sea, era un pueblo bastante brutal que saqueaba barcos y todo eso. Y le pregunté, bueno, sabemos que Colón vino a las Américas a buscar oro, especias, pero ¿a qué vinieron los vikingos? Y él me dijo madera. Venían a buscar madera, porque en el norte de Escandinavia, en ese entonces la tierra estaba más fría que ahora todavía, y entonces no tenían madera para construir sus barcos, sus casas, etcétera, etcétera. Y vinieron a buscar madera. Hasta ahora no se sabe mucho, hasta ahí llegó este nuevo descubrimiento, ahora van a investigar cuánto tiempo estuvieron. Se supone que no mucho, que estuvieron ahí en ese asentamiento 10 o 20 años, pero la gran pregunta ahora es si se regresaron a Escandinavia o si
bajaron para el sur. Y en ese caso, bueno, hubo mezcolanza con los nativos y, o sea, tenemos todos un gen escandinavo o no. Y hubo transmisión de enfermedades, hubo transferencia de tecnología. Bueno, Claro. todo eso se abre ahora, Fernanda, un capítulo fascinante de la historia del mundo que recién se abre ahora. Me parece interesantísimo, querido Andrés, estos datos, este estudio que dice que los vikingos descubrieron América en el 1021. Y fíjate que no está la historia bien contada. Tengo información precisa que justamente en el aeropuerto Felipe Ángeles, donde están tratando de construir un aeropuerto inviable, no solo encontraron restos de mamut, ¿te acuerdas que había una nota en relación a eso? Sí. Sino que descubrieron una especie de caballo de la zona antes de la llegada de Cristóbal Colón. ¿Verdad? Y Entonces, eso significa que el caballo, entonces, no nos lo trajeron. O sea, tiraría esa teoría, que el caballo no lo trajeron los españoles, sino que ya había una especie de caballo previamente en la zona de México. Y exactamente, nadie y está eso hablando de eso, ¿eh? derrumbaría, Nadie habla de y, eso. y eso derrumbaría una de las grandes historias que aprendimos todos en la escuela, Claro. que los españoles trajeron una tecnología de guerra, llámese caballos, que los indígenas no tenían y por eso los dominaron relativamente rápidamente. Pero también podría derrumbar muchísimas otras teorías de las que siempre hemos aprendido, Fernanda. O sea, esto puede cambiar la historia de muchas maneras. Le pregunté también al doctor Di sobre los barcos de los vikingos. Parece que eran una tecnología muy avanzada porque estaban construidos de tal manera que podían pasar por aguas muy, muy bajas, muy poco profundas, o sea, entrar en los estuarios. Y también, por lo que me informé, Fernanda, comparado con lo que vemos en muchas series de televisión que están de moda ahora sobre los vikingos, no eran tal cual como nos lo presentan. O sea, parece que no iban todo el día con cascos, con cuernos, Exacto. sino que esa era una vestimenta que usaban para los rituales. Me imagino, porque debe haber sido bastante incómodo. Imagínate, o sea, pasar todo el día con semejantes cascos. Pero lo interesante, Fernanda, como te conté hace unas semanas, estuve hace poco en Escandinavia, hace unas pocas semanas, haciendo entrevistas para mi próximo libro. Y obviamente me impresioné, como me impresiono siempre, del tema de la equidad de género en estos países. Como las mujeres tienen muchísimo más poder, varias primeras ministras, una de ellas, te comentaba, tiene en su gabinete más mujeres que hombres. Bueno, pareciera ser que eso viene de la época de los vikingos, porque según me contaban, ya en esa época, con todos los sanguinarios y brutales que era esta gente, parece que había mujeres guerreras vikingas, no, o sea, probablemente no la mayoría, pero las había, y parece ser que tenían derechos mucho mayores que en las Américas seguramente y que en el resto de Europa. O sea que es una historia muy interesante que Claro. recién estamos empezando a descubrir. Es esta antigua tormenta solar, ¿no? Que habla de esta presencia y yo te diría, sí me parece muy delicado que esto que está sucediendo en, en el fondo de Santa Lucía, donde se encuentran nada más y nada menos que 440 piezas óseas de mamut, pero también, y no lo han dicho, han desenterrado restos de 140 camellos americanos y más de cercano a 38 caballos en una especie endémica, digamos, de México, y eso no se habla, y ahí se está construyendo un aeropuerto. Imagínate sobre toda esta historia.
A mí me parece que debería de tocarse el tema porque fíjense, algunos ejemplares de colmillos de tigre, de diente de sable, de gliptodonte, etcétera, están ahí en Santa Lucía. Y eso no es menor, es parte de la historia de la humanidad. Así es que me parece muy interesante que toques este tema, Andrés, sobre este estudio, porque sin duda, y no hemos entrado a la llegada de los asiáticos también, ¿eh? Posiblemente. Bueno, Fernanda, fíjate que le pregunté al director de este equipo de arqueólogos en la entrevista sobre los chinos, porque los chinos también dicen que Claro. descubrieron América antes de Colón. Y me dijo que todo eso, todas estas historias, incluso las historias anteriores de que los vikingos habían eh, llegado a América antes de Colón, eran historias recogidas por la tradición oral y por algunas crónicas escritas, pero no había evidencia científica ni la hay. Él dice que no hay evidencia científica de que incluso se decía que los árabes habrían llegado a las Américas antes, pero no hay evidencia científica, son todas tradiciones orales. Esto, en cambio, este descubrimiento de ahora es la primera comprobación científica en base a pruebas de carbono de que los vikingos ya estaban aquí en el 1021. No, me encanta esta historia, Andrés. Gracias por estar con nosotros. Aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Eres una pieza clave al aire. Y no te imaginas la cantidad de gente que me comenta tus temas, Andrés. Eres referencia. Gracias por estar aquí. Gracias, Fer. Un abrazo. Un abrazo fuerte, mi querido Andrés Oppenheimer.